que está referida a las herramientas de la gerencia social. Bien, vamos a comenzar hablando de las competencias del gerente social, de la gerente social. En primer lugar, hay que tener en cuenta que tiene que tener competencias intelectuales, competencias interpersonales y competencias orientadas hacia los recursos, ¿no? El gerente o la gerente social tiene que analizar y usar procedimientos con criterios, es decir, que tiene que conocer los riesgos que afectan a los procesos, tiene que conocer y seguir las reglas y procedimientos. No podemos pensar en un gerente que no conozca la normatividad, que no conozca los procedimientos. Tiene que comprender la razón y objetivo de las que realiza. No es solo las realiza que anteriormente los venían realizando, ¿no? Sino que tiene que tener esa perspicaz para identificar el por qué se tienen que realizar. El gerente o la gerente social tiene que establecer controles como parte de las actividades y tareas. Tiene que controlar cada actividad que se va realizando. Y para ello debe conseguir información clave, importante, para saber cómo se desarrolla su gestión, ¿no? Este profesional tiene que preocuparse por leyes. El gerente, la gerenta social es un profesional muy detallista y tiene que aplicar sus habilidades y conocimientos técnicos a una mejores resultados. Tiene que planificar y organizar, y para ello debe tener la capacidad de establecer objetivos claros y fijar metas. No podemos imaginar gerencia sin esta capacidad de tener objetivos y de poner metas. Y asimismo, dentro del conjunto de objetivos y metas, también tiene que fijar prioridades, ¿no? Tiene que calcular el tiempo y programar y tiene que identificar las necesidades y asegurarse de la asignación de recursos. Muchas veces va a que priorizar actividades más estratégicas, más importantes, porque los recursos son escasos. En la gerencia social hay que hacer una revisión constante de lo resuelto frente al alineado. Hay que verificar con el equipo el progreso de las asignaciones. Hay que buscar siempre una retroalimentación, un feedback para saber si es que se está haciendo bien el trabajo, si es que se está haciendo bien la gestión, ¿no? Y este feedback debe de llevar a que se implementen las mejoras, ¿no? Esto es lo que se llama el seguimiento, que antes era conocido como monitoreo, ¿no? No se concibe una gerencia sin esta labor, ¿no? Sin la revisión y la verificación entre aquello que se va cumpliendo frente a aquello que se ha planeado dentro de un marco de resultados. Bueno, definitivamente en la gerencia social hay que trabajar en equipo, hay que poner los objetivos del equipo por encima de los objetivos individuales, hay que hacerlo eso de manera adecuada. Importante que participación, que comparta información y que comparta las experiencias, que facilite que la información fluya, porque facilita a que el equipo funcione. En la gerencia se tiene que escuchar las ideas, se tiene que escuchar los comentarios del equipo y se tiene que recoger y aplicar, y si es que estas son pertinentes, ¿no? Hay que efectuar un seguimiento personalizado sobre las acciones que hace el equipo. Es importante que se encuentre un punto medio, ¿no? Porque aquí no va seas muy confiante ni que seas muy controlador. Y también es importante, o sea, en la gerencia es muy importante el tema de las críticas, ¿no? Y hay que tener esa capacidad
asumir y aceptar las críticas como un elemento importante para manejar, pero también hay que fundamentar estas críticas, ¿no? Tratando de ser empáticos. El componente es la comunicación, esa comunicación efectiva, que tiene que ver con que se comprendan los objetivos, ¿ya? No es una comunicación para interactuar o para caerse bien, es una comunicación que tiene que asegurar que se comprendan los objetivos, que se comprendan las tareas, tiene que haber una retroalimentación en la reunión de equipo, a ver en qué quedamos, a ver qué han entendido, a ver, ¿me puedes decir cuál es la primera tarea? Eso es importante, ¿no? Y se tiene que aclarar el ámbito de la responsabilidad. En la comunicación esto es clave, que el ámbito de la responsabilidad esté claramente definido, ¿no? Esas responsabilidades de todos no son muy prácticas. Las responsabilidades siempre tienen que recaer sobre una persona, 2 personas o 3 personas, pero siempre tiene que haber un trabajador que se hace responsable de la tarea, porque cuando se agrega la responsabilidad a todos, al final no lo hace nadie, ¿no? Y bueno, es muy importante que en la gerencia social hay que exista una expresión clara, una exposición clara de ideas, breve y organizada de forma lógica, ¿no? Y que siempre se esté confirmando el nivel de comprensión. Uno tiene que asegurarse que te están comprendiendo, ¿no? Bueno, otro aspecto es la sensibilidad interpersonal. Les había mencionado que el gerente social es alguien sensible, es alguien empático, es alguien que escucha, que atiende y responde con empatía, alguien que mantiene una actitud atenta y colaboradora. En la gerencia social se manejan problemas sociales que son graves, problemas sociales que están vinculados a situaciones de dolor, y es por eso de que en este caso la confidencialidad es todavía más importante, ¿no? Y tiene que haber siempre una disposición empática y de servicio para cumplir con los objetivos, ¿no? Con la resolución de los sociales. En la gerencia es importante ejercer el liderazgo, un liderazgo que es diferente a lo que es la autoridad, un liderazgo en donde se confianza, en donde hay desempeño y calidad de trabajo, en donde haya motivación, en donde se utilice un conjunto de técnicas, ¿no? Para promover la participación, el liderazgo, pues, una ciencia aparte, ¿no? En donde hay que trabajar un conjunto de competencias, de métodos, de estrategias, para ejercerlo de manera positiva, ¿no? Luego está la capacidad de negociación. En la gerencia se tiene que identificar los puntos de acuerdo y desacuerdo, porque ya le he hablado que la gerencia se encuentra en un punto intermedio, en el punto de la implementación, de la ejecución de las políticas, y siempre está en un constante conflicto, ¿no? Entre de repente los errores que tiene el diseño y la realidad que no siempre ha sido como se ha planeado, ¿no? Entonces, en ese sentido, el gerente, la gerenta tiene que estar constantemente negociando, identificando los puntos de acuerdo y desacuerdo, tiene que mantener el control sobre los puntos conflictivos, tiene que demostrar que comprende una posición diferente y buscar soluciones que logren el apoyo de todas las partes, ¿no? Que es lo que se llama el consenso, ¿no? Él tiene que tener objetividad para observar resultados, tiene que verificar los resultados, es que si son exactos o están completos, no es suficiente con que digan, ha sido un éxito, pero explícame tu éxito, qué indicadores tienes de tu éxito, cuál es tu impacto y en qué evidencias es que te basas en que has tenido impacto, ¿no? Bueno, tiene que establecer mecanismos claros de observación, es decir, que tiene que conocer
categorías de análisis, tiene que tener esa capacidad para tener un pensamiento sistémico. Además, en el contexto de la gerencia social, de los problemas sociales, tiene que tener adaptabilidad y flexibilidad, adaptarse a los cambios de la organización, a los cambios de la política, asumir con responsabilidad las variaciones de la dirección, adecuarse a los recursos disponibles, a los recortes presupuestales, y ser proactivo entre los cambios de coyuntura. Bueno, esto último acá lo agrego porque no se puede un gerente social, una gerente social que no sea positivo, que no sea motivado, que no tenga ese deseo de triunfo, ese deseo de superación. Si tenemos ahí al frente un profesional conformista, un profesional que de repente está melancólico, que se siente derrotado, que se siente que nada se puede cambiar, todo eso va a influenciar en la gestión. Entonces es importante que el gerente tenga, ¿no?, esa perspectiva, ¿no?, o sea, sea positivo, tenga motivación. Ese es un intangible valioso. Pero ojo, es que uno no nace con eso, hay que darle un mantenimiento día a día, ¿no? De manera constante, ¿no? Para mantener ese deseo de superación, esa energía, esa iniciativa. Ahora lo que quiero mostrarles a ustedes es algunos conceptos claves que se utilizan en la gerencia social. Estos son algunos que seguramente ya lo conocen, pero que forman parte del lenguaje de los gerentes sociales. A veces se plantea a la gente y se le dice, ¿cuáles son tus actividades? Y muchos, o sea, no entienden de que una actividad es el conjunto de acciones paralelas o secuenciales que es indispensable cumplir en un periodo para hacer realidad un objetivo o un proyecto, y confunden la actividad con la tarea, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta que una actividad no es una tarea, una actividad incluye un conjunto de tareas, ¿ya? Y que una actividad no es una estrategia, que una actividad no es un objetivo, no hay un lenguaje común que se tiene que tener ahí. Otro elemento clave es cuando se les pregunta, ¿y quiénes son tus involucrados o tus actores? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que son entidades o personas que desempeñan algún rol. Bueno, que podría ser una atribución, una función, una competencia, y que inciden políticamente en diferentes entornos. Podría ser aliado, podría ser enemigo, podría ser socio, podría ser competidor, podría ser convergente o divergente, colaborador y opositor. Y los vas a encontrar al interior de la organización y fuera de la organización. Y tienes que tener una estrategia, ¿no? Estrategia para interactuar con ellos, ya sea ya sumándolos a que fortalezcan la gestión, o si son opositores, si son enemigos, tendrías que generar aquellas estrategias para neutralizar sus acciones. Otro punto clave que siempre se le pide que al gerente, a la gerenta, es que haga un análisis comparativo. En la gerencia siempre se tiene que estar analizando y comparando entre opciones, comparando entre actividades, comparando entre productos, comparando entre servicios, ¿no? Entonces, esta es una herramienta que sirve para elegir, escoger, seleccionar a la mejor opción. Pero la comparación no es solamente establecer una diferencia, ¿no? Esta estrategia, ¿en qué se diferencia de la otra? No. El análisis comparativo se llama análisis porque incluye un conjunto de criterios de valor o categorías de análisis. Por ejemplo, un criterio de valor sería la eficacia, otro criterio de valor sería el fortalecimiento de la ciudadanía, otro criterio de valor
podría ser de repente la perspectiva de género, ¿no? Entonces, si yo quiero analizar una estrategia con otra, una actividad con otra, yo tengo que establecer un conjunto de categorías de análisis o criterios de valor para determinar luego cuál es la mejor y poder escoger, ¿no? Aquí no vale escoger por la corazonada, porque este me parece mejor, no. Tiene que ser un análisis objetivo basado en categorías. Dentro de la gerencia uno siempre se enfrenta a los argumentos. Hay que tener en cuenta que los argumentos no son evidencia. Los argumentos en el mejor de los casos, son una secuencia lógica de ideas que explican o justifican un hecho. Más que nada, justifican y que llevan a una conclusión o a veces a un determinado pedido, ¿no? Puede ser resultado de un pensamiento normativo o de un pensamiento analítico de ambos, ¿no? Por lo general uno argumenta, hay que hacer esto porque así se encuentra establecido en el procedimiento, ¿no? La calidad del argumento depende de la consistencia lógica o de la argumentación, ¿no? Que se haga. Y yo les invito acá a revisar un poco lo que son las falacias, ¿no? Revisen y busquen sobre las falacias y van a encontrar que muchos argumentos están llenos de falacias, ¿no? Entonces es muy importante que frente a los diferentes argumentos para tomar decisiones, el gerente o la gerenta analice cuál es la pertinencia lógica de los mismos. Otro componente clave es el análisis de casos. Esto se utiliza como una estrategia de comunicación, se utiliza como una estrategia de diagnóstico, también como una estrategia para hacer incidencia política, ¿no? El caso es la descripción de un hecho representativo como una referencia ilustrativa. En cualquier servicio, en cualquier programa hay un caso ilustrativo del problema, ilustrativo de la solución, ilustrativo de una buena práctica. Entonces, un análisis de un caso permite discutir, inferir conclusiones, permite generar argumentos y también teorizar, ¿no? Pero esto último va a depender de la calidad del análisis. El análisis de casos muchas veces te lleva a la técnica de las historias. Y esa es una estrategia muy poderosa para convencer, ¿no? Entonces yo recomiendo siempre a los gerentes y gerentas sociales que utilicen el análisis de casos para sustentar sus pedidos, para sustentar de repente nuevas actividades, nuevas estrategias, ¿no? Bueno, esta es una recomendación porque es bastante efectivo, ¿no? Incluir este tipo de análisis. Estábamos hablando de la categoría, ¿no? A veces ahí te piden, ¿no? Indícame cuáles son tus categorías de análisis, indícame cuáles son tus categorías normativas, ¿no? La categoría es un concepto que engloba varias ideas y permiten clasificar y ordenar el discurso. Es parte del pensamiento sistémico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo de repente, la percepción de los estudiantes de secundaria, esa es una categoría. Y esta percepción tiene un conjunto de variables, ¿no? Engloba a varias ideas. Esta es una categoría, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, el nivel de satisfacción, esto también es una categoría de análisis que tiene un conjunto de variables, ¿no? El concepto, ¿no? Muchas veces se les piden de que hagan un concepto, que precisen qué es esto o aquello. Y encontramos que muchos tienen dificultades para conceptualizar, ¿no? Porque muchas veces conceptualizan poniéndole la palabra es a cualquier conjunto de oraciones, ¿no? Y en realidad el concepto es el conjunto de palabras, ideas claves que describen la esencia y delimitan
el significado de una noción. En la medida de que describa la esencia y que no existan ambigüedades, es que estamos ante un concepto apropiado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que en los equipos multidisciplinarios es preciso asegurar la estandarización conceptual y los límites del significado. Pues, por ejemplo, si estamos, bueno, yo recuerdo que trabajábamos en un equipo interinstitucional, y para nosotros estaba clarísimo lo que era abuso sexual. Pero lo que no nos dimos cuenta es que el personal policial que trabajaba en el equipo tenía otro concepto de abuso sexual. Para ellos el abuso sexual era exclusivamente la violación sexual y todo lo que estaba referido a tocamientos y de repente acciones con contacto físico o sin contacto físico que alteren que constituyan una intromisión a lo sexual, eso no se consideraba como abuso sexual. Entonces, cuando nos encontramos en determinados campos del conocimiento, es necesario asegurarnos que exista una estandarización conceptual en los aspectos claves, ¿no? Y no asumir, ¿no?, de que ya todos lo conocen. El consenso. El consenso es el resultado de los procesos de gestión política, en la política social, en la implementación de políticas, en los programas. Siempre es necesario el concepto, siempre hay una gestión política, ¿no? Y esto consiste en haber llegado al convencimiento de que se comparte un pensamiento guía u ordenador, es decir, es pensar lo mismo, aunque sea de manera temporal, pero en ese momento todos están pensando lo mismo, ¿no? Hay que tener en cuenta que siempre existe el disenso, ¿no? El disenso es cuando hay grupos de personas que piensan diferentes, y el disenso es un insumo para construir y mejorar inclusive las posiciones consensuadas, porque en el disenso, siempre y cuando sea objetivo y no sea de repente político, a veces está viendo un aspecto, ¿no?, un aspecto de la situación que no ve la mayoría, ¿no? Bien. Otro punto clave, otra estrategia, otra herramienta es la crítica. La crítica es un juicio de valor que señala si hay corrección o incorrección, ¿no? Entonces la crítica va a marcar la distancia entre la realidad y un paradigma o realidad deseable, ¿no? Entonces la crítica es necesaria y constructiva en la medida que los paradigmas, hablando de la gerencia social, apunten al bien común, a la justicia y los derechos, ¿no? O sea, yo critico si de repente esta postura que se está implementando, esta estrategia, al compararlo con mi paradigma, veo que no está orientándose al bien común, a la justicia, a los derechos humanos. Y también la crítica, cuando se trata de estrategias, de programas sociales, debe tener también una estrategia, una hoja de ruta para que llegue, para que sea eficaz y efectiva, ¿no? Ahora, estamos en la época de los datos, ¿no? Y entonces, ¿qué es el dato? El dato es una información específica y concreta sobre un aspecto de la realidad y se refieren a lo ocurrido, ¿ya? No hay dato de lo que ocurrido, o sea, el dato es de lo ocurrido, es del hecho, y pueden ser cualitativos y cuantitativos, y te dicen, dame un dato, se está refiriendo a eso, ¿no? A una información específica y concreta y verificable, ¿no? Entonces, en la gerencia social se debe tener la capacidad de construir información y conocimiento a partir de los datos, a partir de la interacción y relación de los datos. El dato permite elaborar una descripción o un análisis explicativo o también un análisis comparativo, ¿no? Si yo digo que el 90% de las mujeres que acuden a los emergencia, no, perdón, que el 90% de las víctimas que acuden al centro de emergencia mujer son de sexo femenino, ese es un dato, ¿no?
por ejemplo, es específico y concreto, porque inclusive le puedo agregar que han acudido al Centro de Emergencia Mujer en el año 2020, ¿no? A nivel nacional. Ese es el dato. Bien. En la gerencia social se trabaja muchísimo con los diagnósticos. Los diagnósticos son aproximaciones breves y rápidas a la realidad que identifican los problemas más graves y sus causas, ¿no? Es un cuerpo de conclusiones que nace de un análisis explicativo y comparativo que identifica los problemas, que los categoriza y los prioriza, formula algunas hipótesis, explica las posibles causas, identifica algunas variables y sus fuentes de datos y elabora relaciones deductivas y de inferencia. Cualquier intervención, por pequeña que sea, debe tener al menos un diagnóstico rápido, ¿no? Un diagnóstico no es una línea de base necesariamente. Hay diagnósticos que son más complejos porque parten de una de una investigación. Hay otros diagnósticos que son participativos y que nacen de grupos focales, técnicas cualitativas, ¿no? Pero siempre cualquier intervención tiene que tener un diagnóstico. El escenario, ¿no? Siempre te van a decir cuál es el escenario. Bueno, el escenario es la construcción imaginaria de una probable situación futura que depende de factores predeterminados, ¿no? Determinado, por ejemplo, es la inflación. Ya más o menos ya sabemos que se incrementa entre 3 a 4% cada año. Indeterminado es que venga una pandemia, ¿no? Nadie se imagina que venía la pandemia del COVID, ¿no? Entonces, para construir un escenario se toma en cuenta las tendencias, es decir, lo que se ve que va a venir. Esto se denomina la prospectiva. Y bueno, la manera más fácil es elaborando primero el escenario pesimista y el optimista, luego elaborar las otras posibilidades, ¿no? Es muy importante esto para la planificación estratégica, ya que se planifica para 5 años, para 10 años, para 20 años, y tienes que planificar no en base a tu línea de bases, tienes que planificar mirando a la tendencia, no mirando a lo que va a ocurrir, a lo que puede ocurrir después. Encontramos muchas limitaciones cuando se le pide a algún profesional que sea específico. Sé más específico, ¿no? Cuando plantean un problema, sé específico y a veces no se llega a esa especificidad. La especificidad es parte del pensamiento sistémico e implica añadir características descriptivas a los elementos conjunto que necesitamos especificar. Entonces, vamos a hablar de una bueno, esto comienza con una generalización que tiene que ir a la especificación. Y esta generalización, que en realidad es una abstracción, tiene que pasar por un proceso de concreción. Por ejemplo, acá tenemos un término, ¿no? A ver, ¿qué buscas tú en tu, bueno, en tu programa, ¿no? Y te dice, bueno, yo busco tener a docentes comprometidos. ¿Eso será específico? No, de ninguna manera. Eso es muy general. Entonces, le decimos que especifique, y si quiere que sean, bueno, que especifique a qué docentes es que se refiere. Entonces ella especifica a docentes, mujeres que trabajan en las instituciones educativas ubicadas en las áreas de extrema pobreza. Ya muy bien, ¿no? Entonces aquí ya ha especificado. Pero me tienes que especificar a qué te refieres con la palabra compromiso. Podría ser una categoría de análisis, pero yo quiero que lo concretes. Ya, entonces, primero es que cumplen con el 100% de sus horas lectivas, y segundo es que aplican métodos de construcción participativa de nuevos aprendizajes significativos. Ya, muy bien. Ahora eso me lo traduces a entonces hablamos cantidad de docentes, mujeres que trabajan
de extrema pobreza que cumplen el 100% de sus horas activas aplicando métodos de construcción participativa y de aprendizajes significativos. Entonces, llegado a la especificidad. En muchos planes o más o proyectos encontramos esta limitación, ¿no? Que no se llega a una adecuada especificidad. Ahora hay que tener en cuenta este concepto de la estrategia, ¿no? A veces le decimos, ¿cuál es tu estrategia? Y me hablan de una actividad, inclusive a veces hablan hasta de una tarea, o a veces hablan hasta de un enfoque, ¿no? Entonces, una estrategia es una secuencia predeterminada para lograr el resultado que se pretende alcanzar. Este resultado puede ser de tipo cerrado como un procedimiento o de tipo abierto como un proceso, es decir, que tu estrategia podría ser un procedimiento o podría ser un proceso, ¿no? Esto implica que se señale los pasos lineales o simultáneos que tenemos que dar. Y hay que tener en cuenta que cuando la estrategia es compleja, la estrategia se convierte en un método, ¿no? Entonces, ¿cómo planteas ahora tu estrategia? Y si es lineal o cerrado, la planteas como un procedimiento, pero si es compleja y abierta, la planteas como un proceso. Esto implica que va a incluir un conjunto de actividades, objetivos y enfoques. El gerente social, la gerente social, tiene que tener una perspectiva ética, ¿no? Y esta viene a ser el conjunto de valores y principios que marcan el límite entre lo que debe ser, hacer o tener y lo que no. Por tanto, esto sirve de base a la confianza, convivencia social y pacífica. Es imprescindible que el gerente social tenga clara su perspectiva ética y conozca aquellas perspectivas éticas que corresponden a campos específicos de prevención. Por ejemplo, ¿no? Si es que se va a hacer investigación con personas que acuden a un establecimiento de salud y tienen alguna enfermedad, entonces, o sea, tendría que saber sobre la bioética. Y si es que se va a hacer una investigación o una intervención en personas víctimas de violencia, tendría que ver también cuáles son los lineamientos éticos para intervenir con personas víctimas de violencia. Hay también lineamientos éticos con niños. Entonces, y si bien uno puede tener un paradigma ético general vinculado a tu propio ser, a tu propio criterio humano, a tu propia construcción personal, también tienes un paradigma ético vinculado a tu profesión. En mi caso, por ejemplo, la profesión de trabajo social. Otra la tendrán los abogados y abogadas, otras lo tendrán de repente las enfermeras, enfermeros. Y además de eso, yo tendría que conocer esos paradigmas éticos que son propios de mi campo o tema de intervención. Bueno, otro concepto que es muy común, que se usa mucho y que, bueno, y que pareciera obvio, pero quiero hacer acá la precisión, es cuando se construye el problema. El problema es un hecho o situación que contraviene a la normalidad y que por lo tanto obstruye el avance de un proceso. Hay que tener en cuenta de que hay problemas unidimensionales y problemas multidimensionales. La mayoría de problemas sociales son multidimensionales y por ello la construcción y definición es compleja, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, en la mayoría de los casos que el problema está mal definido y por eso es que no se llega a las soluciones correctas. La definición del problema ahora pasa por una metodología que se llama análisis del problema, ¿no? En donde si bien se aplica un árbol del problema, cada uno de los elementos que forman parte de ese árbol tienen que estar vinculados a evidencias, ¿no? A fin que el problema no sea construido en base a estereotipos nada más. Que podría ocurrir, ¿no? Por ejemplo, en problemas como la violencia hacia las mujeres.
Bueno, otro concepto clave que tiene que manejarse en la gerencia social es el riesgo, es aquella situación en que las debilidades hacen que probablemente se pierda la oportunidad. Por ejemplo, en contexto de pandemia ha venido una oportunidad para trabajar a nivel virtual, para trabajar en la web, hace una oportunidad, pero hay mucha gente vulnerable que tiene como debilidad el que no maneja las tecnologías de información, el que no cuenta con internet en su casa, el que no cuenta con una laptop, ¿no? Entonces esas son las debilidades. Es un componente interno que hace fracasar el aprovechamiento de la oportunidad. Existe una matriz para hacer el análisis de riesgo, que se trabaja en base a la probabilidad de impacto. Tienes que determinar si la probabilidad de que se presente el riesgo es baja, media, alta, y también ahí tienes que cruzar esto con el impacto que puede tener, ¿no? Si es bajo, medio o es alto, ¿no? Otro componente es la ruta. Siempre te van a preguntar, y crítica, ¿no? La ruta es el itinerario o secuencia crítica de pasos o etapas para recorrer y llegar así de un punto a otro, ¿no? Y en cada paso o secuencia podrían haber dificultades, ¿no? Hay procesos que pueden contar con varias rutas a seguir y dentro de eso pueden ser más efectivas que otras. Hay problemas y procesos en donde no hay ruta, ¿no? Los usuarios, las víctimas, ellas tienen que abrirse una ruta, ¿no? Como quien estuviera en un matorral, en la selva, y tenga que abrirse una ruta para llegar a una solución, ¿no? Así también hay circunstancias en donde hay una confusión y no se sabe cuál es el itinerario a seguir, ¿no? Porque todo está tan complejo, ¿no? Entonces, esclarecer e identificar la ruta crítica para resolver esos problemas claves de la intervención es pues otra tarea del gerente o la gerenta, ¿no? Y bueno, y finalmente acá el concepto de sistematización. Acá yo no estoy hablando de sistematización de experiencias, estoy hablando del concepto en general, porque siempre ahí te van a pedir, bueno, hemos hecho un foro, por favor, sistematízame las conclusiones. Hemos hecho una actividad, sistematízame la actividad. Mira, ¿sabes qué? Acá hay un conjunto de acción, te pido que me la sistematices, ¿no? Entonces, la sistematización es el resultado de un proceso intelectual mediante el cual convertimos diversas experiencias, información y datos en un sistema de ideas y conceptos, ¿no? Y que pueden tener diferente nivel de abstracción y concreción. En la sistematización es útil utilizar las categorías de análisis, ¿no? Bien, antes de continuar, quiero que por favor manifiesten alguna inquietud, alguna duda que tengan. Pueden prender, por favor, sus micrófonos. Sí, profesora. ¿Qué les parece lo que se ha mencionado sobre las competencias intelectuales, interpersonales y bueno, que tienen que tener los gerentes, las gerentas? ¿Qué les parece lo que se ha expuesto, ¿no? Que es en realidad una estandarización de un lenguaje que se suele utilizar mucho en la gerencia, ¿no? Y que es frecuente que se entienda mal, ¿no? A veces a alguien le piden, ¿no? Que hazme un análisis comparativo y cada quien entiende, ¿no? De manera diferente lo que es el análisis comparativo. Preséntame la estrategia y le presentan un listado de tareas, ¿no? Profesora, ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, un comentario que quieran hacer? Hola. Profesora, sí tenía una duda. Buenas noches. Ay, sí, disculpa, acá que se me apaga y me prende el micrófono, sí, disculpa, te escucho. Sí, no se preocupe, gracias. Usted habló sobre la categoría, ¿no? Que podría agrupar variables.
¿La categoría podría ser similar a un indicador o se diferencian? Mira, la categoría, por lo general, sirve para organizar discursos. La categoría es más cualitativo, el indicador es más cuantitativo. Pero si se tratara, por ejemplo, de un indicador complejo como el indicador de desarrollo humano, para mí sí sería, por ejemplo, un equivalente a una categoría, ¿no? Por ejemplo, desarrollo humano es una categoría y hay un indicador de desarrollo humano que está basado, o sea, en 3 subindicadores. Ahí me parece que hay una equivalencia, pero a veces hay algunos indicadores que son muy, muy sencillos, ¿no? Y en realidad no pasan de ser un dato, ¿no? Ahí sí no tendría el equivalente de una categoría. Una categoría, pues, es, o sea, es una forma de clasificar la información. Tienes un discurso, hablamos de discurso todo aquello que sea cualitativo, ¿no? Y cuando nosotros identificamos un patrón común y comenzamos a clasificar, entonces ahí podemos estar identificando categorías, ¿no? De repente yo tengo un discurso, allá voy a identificar, ¿no? Acá, por ejemplo, mi primera categoría de análisis, de repente, son las áreas críticas, ¿no? De la gestión. Mi segunda categoría de análisis, son los resultados de la gestión. Y mi última categoría de análisis, son las lecciones aprendidas. Entonces, ahí tengo ya 3 categorías grandes para clasificar y organizar el discurso. Y podría ir sacando subcategorías, ¿no? De lecciones aprendidas en la gestión, lecciones aprendidas en el diseño, lecciones aprendidas en la gestión administrativa y podría ir sacando, ¿no? Así es. Gracias, profesora. Sí. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra duda, algún comentario? Sara, dime. Más bien los felicito por estar en clase, por estar participando, ¿no? Bueno, ustedes verán que la sesión no acaba en 1 hora, no acaba en 1 hora y media, ¿no? Pero me alegra muchísimo el compromiso, ¿no? Porque la verdad en este contexto de encierro, de pandemia, de teletrabajo, de teleclases, es cada vez un poquito más complicado, ¿no? Más difícil llevar un proceso formativo. Sí, en ese sentido los felicito. A todos nos cuesta eso, ¿no? En en estas nuevas circunstancias. ¿Alguna inquietud más? ¿Alguna duda? Sara, ¿tú tenías alguna inquietud? Ya, bien, entonces vamos a continuar. Bueno, seguramente ya conocen, esta es una herramienta de la gerencia, es el análisis de problema, es una técnica en la cual se examina una problemática y se establece relaciones, relaciones de causa y efectos, ¿no? Bueno, esto trabaja con lo que se denomina el árbol de problemas, ¿no? Y como ven acá, bueno, se define el problema central, se establecen las causas y orígenes de los problemas, inclusive cada causa es como una categoría, ¿no? Y acá vienen las subcategorías, ¿no? Y también se establecen efectos y consecuencias del problema. Se realiza con un grupo focal, con personas especializadas, con personas que conocen del problema, pero que conocen de manera limitada el problema, porque luego este árbol tiene que ser validado con las evidencias científicas, ¿no? Luego hay que revisar, hay que buscar evidencias y validar todo aquello que se ha mencionado efectivamente corresponde a la realidad, ¿no?
Bueno, cuando se hace el análisis de la situación que te piden el marco lógico, ahí te van a pedir el árbol de problemas, pero también te van a pedir la matriz involucrados y el árbol de objetivos. La matriz del marco lógico, bueno, y la matriz de alternativas. Hay que tener en cuenta que previo a trabajar el árbol del problema existe la lluvia de ideas o mapa conceptual, ¿no? En donde uno va trabajando, pues, las ideas que se presenten, ¿no? Acá yo les voy a mostrar, por ejemplo, esto. A ver. Por lo general, las ideas, bueno, la tormenta de ideas se trabajaba con cartulinas, ¿no? Se trabajaba en cartulinas, con plumón uno iba apuntando, ¿no? Y uno iba apuntando y poniendo. Existe software libre, de pago y gratuitos para ir trabajando ideas, ¿no? Ir trabajando ideas y para que tengamos una lluvia de ideas de que es decir, de todo lo que piensa la gente, ¿no? Por ejemplo, y si hablamos del tema de desnutrición, y nos preguntamos, ¿cuál es el problema de la desnutrición? Y de repente alguien dice la anemia, alguien dice que el problema de la desnutrición de repente es que el sobrepeso, alguien dice que son alguien dice de repente de que son el bajo nivel educativo de las madres. Entonces, la ventaja que tiene estos mecanismos para trabajar lo que es una lluvia de ideas es que uno puede ir categorizando y puede ir estableciendo jerarquías, ¿no? Puede ir estableciendo jerarquías, ¿no? Y como si se tratara de repente de las libretitas, de las tarjetas que se va trabajando, ¿no? Entonces ahora para hacer este tema de tormenta de ideas es mucho más fácil ahora que contamos con estas herramientas, pero igual se puede trabajar de la manera tradicional, ¿no? De la manera tradicional que es a través de las tarjetas. Bueno, cuando le hablábamos del árbol de problemas, bueno, una vez que se ha terminado el árbol de problemas que define el problema central, que define efectos y causas, ya que se ha validado causas y esto con información, con datos, podemos pasar al árbol de objetivo, en donde se plantea la jerarquía de objetivo, ¿no? El problema central van a ser el propósito, que es el objetivo general, y de las causas van a ser el marco de resultados, que son los objetivos específicos, y debajo de esta aparecen las acciones, que son las actividades principales. Ojo, no son tareas, ¿no? Y luego acá arriba tenemos los objetivos de desarrollo, que están basados en los efectos. Bueno, acá le mostraba un ejemplo de lo que es el árbol de problema, ¿no? Acá hablan, ¿no?, de niños y niñas de hasta 5 años que habitan en localidades de alto y muy alto rezago social, tienen nutrición adecuada, ¿no? Este es un árbol de objetivo y se dan cuenta ustedes que es bien específico, ¿no? Acá no habla, por ejemplo, que dice nutrición adecuada, ¿no? Dice niños y niñas de 5 años que habitan en localidades de alto y muy alto rezago social tienen una nutrición adecuada, ¿no? Entonces, esto se vincula al propósito y trabajan inclusive aquí con los componentes, ¿no? Que ingreso suficiente para adquirir alimentos que aporten nutrientes básicos a la familia, asimilación adecuada de nutrientes en el organismo, buenos hábitos alimenticios. Estos son los componentes, ¿no? Y acá van viendo cómo se plantean los propósitos y los fines. Bueno, otro que
Otra herramienta que es muy importante es el análisis del entorno, ¿no? Esta guía la caracterización del concepto en donde se van a desarrollar las políticas, los programas y proyectos sociales y facilita la evaluación de incertidumbre frente a los cambios que se introducen mediante acciones innovadoras, ¿no? ¿Qué pasa con en el caso del entorno? Los gerentes sociales tienen que evaluar la incertidumbre de lo que le rodea, este entorno que puede ser externo e interno, y proponer estrategias seguras, ¿no? En medio de tales condiciones. Existe una herramienta para trabajar el tema de entorno, ¿no? Bueno, básicamente cuando hablamos de entorno es saber en qué terreno estamos pisando, ¿no? Y dónde nos ubicamos. Eso es entorno. Y bueno, una herramienta práctica que se utiliza es el análisis FODA, que nos permite trabajar sobre fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Este análisis siempre es importante para cualquier organización que va a trabajar un proyecto, ¿no? Porque un proyecto, un programa, un servicio, porque tiene que ser consciente de cuáles son sus fortalezas para desarrollar este proyecto, de cuáles son sus amenazas en el caso que emprende ese proyecto, ¿no? Tiene que ser consciente de cada una de esas cosas, ¿no? Bueno, acá se establece que fortalezas y debilidades son internas. Las fortalezas son las capacidades que pueden ayudar a la empresa a alcanzar los objetivos, y las debilidades aquello que puede interferir en la capacidad para lograr los objetivos. Las oportunidades son aquellas factores externos que pueden ayudarte, ¿no? A lograr tu objetivo, ¿no? Y las amenazas son aquellas que en realidad obstaculizan el logro de los objetivos, pero que están fuera de la organización. En la matriz se trabaja de la siguiente manera, ¿no? Acá se hace la lista de fortaleza, la lista de debilidades, la lista de oportunidades y la lista de amenazas. Y se tiene que enumerar cada uno, ¿no? La fortaleza 1, la fortaleza 2, la debilidad 1, la debilidad 2 y así. Pero una vez que se ha hecho este trabajo, es necesario trabajar aquella estrategia. No, si tú tienes fortalezas y oportunidades, tienes que trabajar la estrategia para maximizar, ¿no? Maximizar fortalezas, maximizar oportunidades. En el siguiente cuadrante tienes que trabajar estrategia para minimizar debilidades y maximizar oportunidades. En el siguiente cuadrante tienes que trabajar estrategias para maximizar las fortalezas y minimizar las amenazas. Y en el último cuadrante tienes que hacer estrategias para minimizar amenazas y minimizar las debilidades, ¿no? Entonces ahí tienes que trabajar, viendo cada una de las oportunidades, de las fortalezas que ya han sido enumeradas, ¿no? Acá viene la estrategia y se pone acá a qué oportunidad y a qué fortaleza se refiere. El análisis de involucrados permite analizar el comportamiento de los actores que tengan interés o un papel relevante, ¿no? O que sean afectados por las políticas y programas sociales para explorar la viabilidad sociopolítica de las mismas, ¿no? Y esto sirve de apoyo al diseño de estrategias factibles. Para eso se hace una pequeña matriz en donde se numera a los grupos que tenemos, ¿no? Bueno, y se identifica cuáles son sus intereses. También se identifica cómo perciben el problema y cuáles son sus mandatos y recursos, ¿no? El mandato y el recurso es diferente al interés. De repente tu interés puede estar en conservar tu trabajo, ¿no? En conservar tu trabajo, pero
tu mandato está relacionado a tener un ascenso, ¿no? A tener un ascenso, a como el lugar, ¿no? Y tus recursos, también a las capacidades que tienes para hacer viable el interés que tienes. Luego tenemos otra herramienta de la gerencia social, que es la planificación estratégica. Esta es una herramienta gerencial que permite desarrollar una visión futura de la organización para responder eficazmente a las necesidades de cambio y lograr el desarrollo y consolidación, ¿no? Esto, bueno, la planificación estratégica es siempre un proceso participativo, un proceso en donde participan las diferentes unidades de una organización, para los diferentes equipos de trabajo, ¿no? Para construir una visión común, una misión, las oportunidades, los riesgos, los valores y las capacidades, ¿no?, que tiene la organización. Se plantea más o menos así, ¿no? Se plantea la visión, la misión, ahí la organización se pregunta en dónde se encuentra y hacia dónde se dirige, ¿no? ¿Cuál es su razón de ser? Se plantea aquellos objetivos estratégicos, ¿no? A dónde quieren y deben dar. Se plantea el análisis y desarrollo de soluciones, el cómo logran llegar ahí, ¿no? Y también se plantean aquellas capacidades o factores de éxitos, ¿no? Entonces ahí se indica, ¿no? Qué tenemos y qué nos falta, y luego se plantean los indicadores y finalmente la ejecución, el conjunto de actividades para lograr todo lo que se ha propuesto, ¿no? Y todo tiene que tener una consistencia lógica, ¿no? Con objetivos estratégicos, con la visión, con la misión, ¿no? A esto hay que agregarle los valores de la organización. Bien, la construcción de escenarios es una herramienta de apoyo gerencial que permite elaborar imágenes del futuro de una situación o problema, y ellos analizan los problemas del entorno relevante, ¿no? O sea, el terreno que estás pisando, y se construyen escenarios posibles y deseables, también escenarios pesimistas y optimistas, ¿no? Que van a servir de telones de fondo para el desarrollo de las estrategias y planes, ¿no? Los escenarios son un conjunto coherente de hipótesis sobre la evolución previsible de las fuerzas de cambio. Acuérdense que les señalé de que los escenarios se hacen en base a las tendencias, ¿no? Una tendencia, por ejemplo, es la inflación. Sabemos que sube entre 3 a 4%. Entonces, que esas tendencias son aquellas que nos dan las pistas, ¿no?, para ir armando los escenarios. Bueno, algunos elementos claves en la construcción de escenario es, por ejemplo, es ver cuáles son los intereses, los objetivos de las partes interesadas o involucradas. Es también recoger cuáles son los acontecimientos macroeconómicos que podrían influir de repente en el financiamiento de un proyecto, en la eliminación de un programa social. Y finalmente está la sociedad, ¿no? En cómo está respondiendo la población, que es usuaria de los servicios, ¿no? Y ante eso, construir un escenario positivo, un escenario negativo y otros escenarios alternos, ¿no? Y tener estrategias para cada uno de ellos, ¿no? Ahora, cuando hablábamos de la prospectiva y de la estrategia y la perspectiva estratégica, hay que pensar, ¿no? La prospectiva es aquello que puede ocurrir, ¿no? Eso les mencioné cuando hablamos de escenario, y la estrategia vamos a hacer, ¿no? Y la perspectiva estratégica es vamos a hacer, ¿no? El gerente, la gerenta social tiene que tener siempre esa visión prospectiva de qué puede ocurrir y la estrategia en el qué podemos hacer.
Tema de violencia, en la norma, en la 30364, se trabaja con una visión prospectiva, que es el riesgo, ¿no? Ahí se entregan medidas de protección, no frente al hecho, sino frente a aquello que puede ocurrir. Es por eso, o sea, un cambio tremendo, ¿no?, en el paradigma del derecho, que siempre actuaba en las cosas, en los hechos, ¿no? En cambio es proactivo. Se hace la valoración del riesgo, de aquello que no ha ocurrido, pero que puede ocurrir, y sobre eso se le da inmediatamente las medidas de protección, ¿no? Las cuales son, pues, son temporales, perentorias, hasta que se haga la investigación, ¿no? Y verifique si hay condiciones para que ese riesgo pueda hacerse realidad, ¿no? Entonces ahí se trabaja una estrategia, un plan de seguridad, ¿no?, que responde al qué podemos hacer, y finalmente el qué vamos a hacer, ¿no?, que podría ser la medida de protección. Bueno, en la siguiente clase vamos a hablar de lo que es el seguimiento y la evaluación. Habíamos conversado al inicio que, que el gerente, la gerente social, siempre tiene que estar, ¿no?, verificando lo resuelto frente a lo planeado, ¿no? Tiene que verificar el proceso, el progreso de las tareas, de las asignaciones. Tiene que estar identificando, ¿no?, si es que hay avances o hay retrocesos, ¿no? El seguimiento y evaluación son herramientas que se aplican para establecer el cumplimiento cabal y oportuno de las actividades planeadas y detectar fallas internas y las condiciones externas que podrían estar afectando el desarrollo del mismo. El seguimiento y evaluación tienen una metodología amplia, ¿no? Un conjunto de instrumentos y mecanismos que permiten identificar los resultados, los procesos, los efectos, los impactos. Hablando de evaluación, habíamos hablado anteriormente que existe diferentes tipos de evaluación, ¿no? Ahora ya no hay gerencia social sin seguimiento, sin monitoreo, sin evaluaciones, por eso que se considera una herramienta clave de la gerencia social. Bueno, otras cosas que hay que tener en cuenta también, de que gerencia social está vinculada a la participación ciudadana, a la participación social, y por eso es importante que se desarrollen un conjunto de métodos para promover la participación de los usuarios, la participación de los ciudadanos, la participación de la gente, de los actores involucrados, para generar consenso, ¿no? Esto es clave, esto es importante, ¿no? Estas metodologías de participación permiten organizar, permiten empoderar, permiten movilizar, ¿no?, a una problemática. Ahora, en la gerencia social hay que trabajar en redes, hay que coordinar, hay que generar coaliciones, ¿no? Esto también es un instrumento, una herramienta de la gerencia social, ¿no? Es decir, el trabajo de articulación a nivel intersectorial, a nivel interinstitucional, a nivel privado y a nivel territorial, ¿no? Les mencioné en las redes anteriores de que inclusive se generaban, ¿no?, los sistemas funcionales, porque estos permitían coordinación entre redes. Esto permitía un mayor flujo en las coordinaciones entre diferentes instituciones, ¿no? Porque dentro de la nueva pública es básico, ¿no?, que se trabaje en redes para generar una sinergia que facilite el cumplimiento de los objetivos. Bueno, el instrumento de preparación de programas y proyectos hay diversos. Está el marco lógico, también está lo que es el PPOR, ¿no?, que hemos trabajado el presupuesto por resultados, que ya lo hemos visto en la clase anterior. Bueno, la tarea que se está dejando para este caso es que realices un análisis FODA o un árbol de problemas, algo muy sencillo, lo puedes hacer a mano y subes la foto, o lo puedes hacer también en Word y también subes ahí subes el archivo
Esto tiene que estar referido a tus capacidades para aplicar la gerencia social en tu desempeño laboral o desempeño académico, ¿no? Cualquiera de los dos. Podría ser un FODA o podría ser un árbol de problemas. Por ejemplo, un FODA, ¿no? Un FODA y tendrías que plantear cuáles son tus fortalezas. Bueno, recientemente he llevado un curso, encuentro, he leído varias publicaciones sobre el tema, actualmente estoy con un cargo de confianza, tu debilidad de repente podría ser que no tienes el suficiente apoyo institucional para desplegar, ¿no?, las labores de gerencia social. Amenaza podría ser en que ya no te renueven tu contrato. La oportunidad podría estar en que por tratarse de un problema interesante, de un problema estratégico, se reciba mayor presupuesto. Bueno, eso es para poner un ejemplo, ¿no? Y también, o también puede ser un árbol de problemas, ¿no? En donde uno plantea, identifica un problema es, ejemplo, ¿no? Insuficiente conocimiento sobre las de la gerencia social, y entonces ahí tienes que ver cuáles son las causas, ¿no? Identificar las causas que te falta conocer sobre marco lógico, ¿no? Bueno, que te falta conocer de repente sobre lo que son las construcciones de escenarios, o te falta conocer sobre el lenguaje estandarizado que se utiliza en la gerencia social. Bueno, ¿y esto a qué te lleva? ¿No? Esto a qué te lleva de que no te sientas preparado para aspirar a un puesto de gerencia, ¿no? Bueno, en fin, hay que prepararlo así, muy cortito. Si quieren lo hacen a mano, lo suben, o si no lo hacen en Word. Inquietudes o dudas. Buenas noches, profesora. Yo quisiera hacer un comentario y también hacer una pregunta al final. Quiero primero agradecer esta oportunidad. Yo me siento muy afortunada de haber participado en este curso. Yo quisiera preguntarle, yo siento que nosotros los trabajadores sociales, no sé si es falta de empoderamiento o nos hace falta seguir preparándonos para poder también liderizar proyectos sociales, ¿sí? Yo la escucho a usted y yo sé que por todo lo que usted ha expresado, usted está a cargo de un proyecto dirigido a mujeres y eso es digno de admirar, siendo usted una trabajadora social. A su juicio, ¿qué nos hace falta a nosotros los trabajadores sociales para poder ocupar esos espacios? Porque como usted bien decía, un gerente social tiene que tener ese liderazgo, pero también tiene que tener esa empatía con los grupos más desfavorecidos. ¿Qué nos hace falta a nivel de su experiencia en Perú, pero también puede ser en toda Latinoamérica? Gracias. Sí, estimada Diana. Bueno, mira, yo te comento de que en algunas ocasiones he estado a cargo de proyectos, bueno, estuve también por 2 años al frente del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres Integrantes del Grupo Familiar, pero te digo que han sido cargos temporales, no permanentes, ¿no? En la actualidad yo soy un especialista que trabaja en lo que es la gestión del conocimiento. No estoy a cargo de un proyecto de ciencia social, pero sí que lidero un proceso, ¿no? En un programa que tiene como 5.000 trabajadores, siendo especialista, ¿no? Entonces la gerencia social, tú la puedes ejercer ya teniendo un cargo, pero también liderando procesos. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de que una trabajadora social, un trabajador social no pueda acceder a un cargo? Bueno,
De un lado está la preparación, bueno, y en mi caso yo tuve la suerte de prepararme en España, de prepararme en Perú con el INDES, y bueno, y aparte también de haber dictado el curso, ¿no?, en la maestría de género. Sin embargo, ocurre que la profesión no se encuentra bien afianzada, de manera que cuando buscan a alguien que esté al frente de programas sociales, no siempre están buscando trabajadoras sociales. Yo recuerdo que la otra vez había un cargo interesante, ¿no?, para dirigir lo que es el proyecto de implementación del enfoque de género en una institución grande, y decía profesional de las ciencias sociales. Y todo el resto que decía era mi perfil. Pero resulta que aparte que el INEI establece trabajo social, es profesional de las ciencias sociales, cuando quería ingresar, mi perfil incluía sociólogo, antropólogo, hasta abogado, pero no incluía a trabajo social. Entonces, no me pude dar a ese puesto, porque no incluía el trabajo social. Mucho con otros proyectos interesantes en donde creo cumplir el perfil, pero lo que encontramos es que no aparece trabajo social. Entonces, haciendo un análisis FODA, hay que pensar que si bien de repente es fortalece, es capacitado, que que tiene experiencia, también hay que ver que la amenaza es que la profesión y el colegio no está bien posicionado, y que son otras carreras las que se han posicionado. Aquí en Perú yo veo que en los programas sociales están bien posicionados o abogados, abogadas o ingenieras, ¿no? Eso es lo que yo encuentro, ¿no? O sea, lo que veo en MIRIS, bastantes ingenieros, economistas, y lo que veo en MIN bastantes abogados y abogadas, ¿no? Y muy pocas veces profesionales de trabajo social. Sin embargo, cada vez que me encargan un área de trabajo, me encargo de liderar un proceso que involucre a toda la organización, ¿no? Porque, es decir, de esa manera podemos generar cambios, podemos hacer también una gerencia social. Así es, Diana. Muchas gracias, profesora. Así que el trabajo es para adentro, pero también es para afuera. O sea, un punto es capacitar, pero también tenemos que trabajar hacia afuera con nuestros gremios, con nuestras organizaciones, con nuestras instituciones de referencia. El SAT, ¿no? Hemos hecho un análisis, un diagnóstico sobre la situación, y hemos visto esa limitación que tienen las trabajadoras sociales, ¿no? Y de ahí se ha planteado, ¿no?, el que ¿no?, desarrollar capacidades y promocionar el comercio para el trabajo social también. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Profesora, buenas noches. Saluda Ley. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tenía una duda. Al inicio de la clase, cuando empezó a explicar respecto a estrategias, actividades, nos comentó que a veces hay mucha confusión respecto a eso, ¿no? A veces es una estrategia, ponemos una actividad. En un caso particular, de repente a través de un ejemplo, para poder notar esa diferencia entre estrategia, actividad, ¿podría mencionar alguna? Claro, por ejemplo, mi estrategia es el desarrollo de capacidades con perspectiva de género para el personal que trabaja de repente en el programa Aurora. Y mi actividad es el desarrollo de curso de transversalización del enfoque de género. Y tareas es la convocatoria, la difusión, bueno, etc., ¿no?
Hay que tener en cuenta que la actividad es un conjunto de acciones y tareas concurrentes, o secuenciales. Pero la estrategia es algo ya mayor, ¿no? Como te dije, en este caso, o sea, la estrategia podría ser un procedimiento, podría ser un proceso. En este caso, lo que te digo, desarrollo de capacidades para incorporar la perspectiva de género es un proceso, ¿no? Porque es más abierto. Esta es mi estrategia, ¿no? Yo quiero desarrollar capacidades con perspectiva de género. Y mi actividad es, bueno, un curso de transversalización, otra actividad es el curso sobre lenguaje inclusivo, otra actividad de repente sería el desarrollo de un la incorporación del enfoque de género. Y mis actividades, perdón, y mis tareas de eso es, bueno, redactar la guía, hacerle la maquetación, hacer el diseño, gestionar de repente la aprobación, hacer el requerimiento para su publicación, bueno, en fin, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta así de que no se confunda la tarea con la actividad. Y te estoy hablando, si es que trabajas social, como gerente social, ¿no? Que cuando actividad, o sea, es algo grande, más grande, no es la tarea, ¿no? Ya, ok, gracias. Hola, ¿Qué tal? buenas noches, profesora. Soy Yude de Chiclayo. ¿Qué Profesora, tal? usted había dejado el trabajo que íbamos a hacer, que podemos hacer un árbol de problemas o Un FODA. analizar lo que es el FODA. Eso lo tenemos que hacer en base a nuestro trabajo, ¿no? En base al trabajo que estamos realizando, ¿no? Así es. Ya, perfecto. Entonces, ahí en son los cuatro, las fortalezas que tenemos yo trabajo en un hospital en Chiclayo. Puedo analizar mi FODA de mis actividades, de mi plan de trabajo que tengo, ¿no? Ya, pero son tus capacidades para Ya, ejercer, para la aplicar gerencia la social. gerencia social que Ya, trabajas. O sea, ajá, te es posible, ya, facilidades o hay amenazas, hay facilidades para que las trabajadoras sociales dirijan los programas o de repente no las hay, o sea, eso lo tienes que poner. ya. Ok, profesora, muy amable. Gracias por su respuesta. También quiero felicitar por su exposición, ha estado bien interesante. Ay, En lo gracias, que se Judith. refería, también al árbol de problemas, eso también se puede, es igual, ¿no? Sobre cómo nosotros vamos a aplicar en la gerencia social, ¿no? Bueno, Porque para ahí mí es más puedes práctico seleccionar analizar el un FODA. problema. Ya. O sea, en Ajá, vez de FODA, que es un análisis del entorno, el ajá. terreno en que pisas, en el árbol del problema puede dar ya un problema que tú ves, Por ¿no? ejemplo, ahí en el árbol de problema puede ser el trabajo que se hace con los pacientes de VIH, ¿no? Que es un programa, ¿no? Ya, pero ¿cuál es el escollo? ¿Cuál es el problema ahí? O sea, sabes que el Eh, problema La siempre es una dificultad. la adherencia a la buena adherencia al tratamiento del Targa, ¿no? La buena adherencia es un el Claro, problema es, o sea, aquel obstáculo, ¿no? La baja adherencia podría ser. claro, la baja adherencia, o Ya, sí. sea, el paciente no se concientiza en que debe continuar con su tratamiento, ¿no? Ya, eso ya Y, vendría a ser, o sea, ¿no? Planteas la baja adherencia. Bueno, la baja adherencia al programa hay al una causa, es que el tratamiento, paciente no es consciente, ¿no? no es consciente, claro. Desde Ah, tu ya, perspectiva, o sea, es que no es sí, consciente. De repente es que no sí. le gusta ir al hospital, porque de repente va al hospital y bueno, y está muy lejos, gasta mucho, de repente el hospital, bueno, hasta podría ser deprimente, ¿no? Muchos intentan ir de la realidad, ¿no? Sí, sí, Entonces es por sí. eso que es importante, hay un contraste con la información, con las evidencias, con investigaciones que estén disponibles, ¿no? Respecto al uso de los servicios de, bueno, de De los los servicios de salud. hospitales. Ujú.
Ya, gracias profesora por su aclaración, muy amable. Bien, bueno, entonces ya no viendo ya más preguntas, entonces nos quedamos Profesora, hasta la... disculpe. A ver, Lacey. Disculpe, sí, otra. Sí, lo que pasa es que como también mencionó el tema de la participación, yo quería hacer la consulta si es que hay algún material adicional o de repente usted nos pueda facilitar. Yo, por ejemplo, tuve una compañera que en el trabajo, durante su proceso, la capacitaron respecto a una metodología para trabajar con organizaciones. Por ejemplo, me comentó reflexión, acción, era un tipo de metodología. Después también he escuchado sobre la animación sociocultural, que es, ¿no? Otra metodología. Entonces, ¿cómo de repente poder conocer más de esto, para que uno pueda irse preparando, ¿no? Porque definitivamente lo que usted ha comentado es que nosotros necesitamos también formarnos, pero también hay que conocer, ¿no? Metodologías para justamente promover la participación. De animas que de investigación, acción y de animación cultural y también metodologías participativas que bueno que se implementaron pues en los 80 y 90 en el boom de la participación social, y que eso también les voy a compartir, que no son específicos al campo de la gerencia social, sino al campo de la promoción social más que nada. Ah, ok. Y cuando hablamos en todo caso como gerencia social, Y metodología. lo que ocurre es que antes la gerencia social en sus inicios no estaba en la participación social, pero la nueva gestión pública que está dado en el valor público tiene uno de sus componentes lo que es la participación ciudadana, el fortalecimiento de la democracia, el fortalecimiento de la ciudadanía. Entonces necesariamente ahí tiene que haber social. Ya estamos hablando de niveles distintos, ¿verdad? Sí. Ya, Sí, ok. ajá. Voy a diferenciarlo. Ya, profesora, Participación gracias. ciudadana, sí. Claro, sí. Ujú. Entiendo, gracias. Profesora, disculpe, antes ¿Qué tal, Roxana? que termine, estaba con una pequeña duda. Cuando usted menciona que la estrategia es un procedimiento o proceso, pero también tengo entendido que el método se suele definir de esa manera, ¿no? En algunas ocasiones. No sería lo mismo, ¿verdad? O hay alguna diferencia entre método y estrategia. Sí, por eso comenté que cuando una estrategia es como un proceso complejo, se convierte en un método. Ah, ok. Y es por eso que en algunos casos se van a aparecer. Si es que es una estrategia que basada en un procedimiento sencillo, es una estrategia, pues no. Si es una estrategia basada en un proceso es una estrategia, pero si es una estrategia con procedimientos y procesos más complejos, más amplios, termina convirtiéndose en un método. Ok, porque usted mencionó dos tipos de estrategia también, ¿no? Que había una abierta, creo, Sí, otra. sí. Ajá. La abierta, o sea, es la que se parece a un proceso, y la cerrada es la que se vincula a un procedimiento. Ya. Y cuando usted menciona procedimiento es la que se puede acercar más a un método. Dependiendo, pues no, si es un procedimiento administrativo, podría vincularse a un método administrativo. Pero si hablamos de un método de recuperación de buenas prácticas, está más vinculado a un proceso social, ¿no? Depende de la cualidad es decir, del tema, ¿no? Ok, ya. Y gracias, profesora. Sí. Listo, un abrazo. Cualquier consulta al WhatsApp, al correo, ahí estamos a disposición. Un abrazo, hasta luego. Gracias, profesora. Buenas noches con todos. Listo. Gracias, Gracias. buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches con todos. Gracias. Gracias. Gracias, profesora. Buenas noches.